Pero ya supimos a qué fue al pueblo donde nació el Chapo Guzmán, a Badiraguato. El tipo del Palacio Nacional visitó el pueblo por quinta vez, de donde nació el Chapo Guzmán. También el Caro Quintero, también el Mayo, Zambala. Son varios narcotraficantes que han nacido en ese lugar. Y la abuelita de los narcos, que es al que saluda el tipo del Palacio Nacional, que tenemos como presidente, va a visitarlo sin periodistas. ¿Por qué? Por el pacto con el crimen organizado. Cuando regresó, lo negó. Entonces, ¿para qué va sin prensa ni nada? Lo negó. ¿Pero qué pasó después? Que el alcalde de Morena de ese pueblo dice que hay que hacer un museo del narcotráfico. Un museo para el Chapo, que es la cuna de narcotraficantes, que ya les dije que es como el Chapo, el Caro Quintero y el Mayo, Zambala, en este pueblo. Ya ha ido el tipo del Palacio Nacional para pavimentar, ya ha ido para construir escuelas, ya ha ido para saludar a la mamá del Chapo, a la abuelita del hijo del Chapo, en plena pandemia. Y ahora, después de que fue por quinta vez al pueblo en este sexenio, en 4 años que va al pueblo del Chapo, este tipo, este alcalde de ese lugar, de Morena, ahí podemos ver que tiene el logotipo de Morena abajo, se le ocurrió decir lo siguiente, ya que esto es Badiraguato, la localidad del estado de Sinaloa, también conocido como la cuna del narcotráfico, la cual recientemente volvió a un ojo público luego de que el regente de la entidad, José Paz López Elenes, propuso edificar un museo dedicado a Joaquín El Chapo Guzmán y a los narcos nacidos en dicho lugar. La propuesta no fue bien tomada por la opinión pública, pues el presidente municipal le llovió tupido y hasta el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, salió a rechazar que el nuevo Museo Regional de Badiraguato se dedicara al narcotráfico. El mandatario estatal de Sinaloa expresó que la localidad en el que nació se distingue por la vocación del trabajo y la bondad, por lo que dichos valores son superiores a las estigmas sobre su tierra natal. El tipo del Palacio Nacional, aparte de comer tlayudas cuando se va a sus viajes, va también a los pueblos como el del Chapo Guzmán, también para comer. Y no solo para comer, sino también para hacer pacto con el crimen organizado. ¿Quién es José Paz López Elenes? El actual presidente municipal de Badiraguato es militante del partido sinaloense, que ya se extinguió, que es el PAS, que ahora es Morena, aunque llegó a su actual cargo de elección popular gracias a una alianza con el partido fundado por el tipo del Palacio Nacional, que es Morena. Llegó a presidir el ayuntamiento desde el pasado 31 de octubre del 2021, es decir, cuando secuestraron al hermano de la candidata de ese lugar que era del PRI, cuando era época de elecciones en el 2021, y amenazaron a toda su familia, los del crimen organizado, y tuvo que retirarse a la contienda electoral en ese caso, en esas elecciones, y dando como ganado a este tipo de Morena para el pueblo del Chapo Guzmán. Así o más directo no se puede ver el pacto que tienen los narcotraficantes con Morena. Dijo lo siguiente: no podemos negar nuestra historia, tenemos que reconocer y sobre esa base vamos a trabajar. Es posible que podamos tener un museo del narcotráfico. No estamos cerrados a ningún tema, somos un gobierno que escuchamos todas las voces, expresó el regente sobre la propuesta del nuevo museo. Paz López arribó a la presidencia de Badiraguato, terminando con el histórico gobierno del PRI en dicho municipio, tras amenazas del crimen organizado, el secuestro del hermano de la candidata que era del PRI que iba a ganar por las encuestas. Además, su toma de propuesta fue la primera en la que su gobierno ofició la ceremonia. Aquí vemos la foto del tipo del Palacio Nacional saludando a la abuelita del hijo del Chapo, a la mamá del Chapo Guzmán, en ese pueblo que les dije, donde fue a pavimentar, a construir escuelas y ahora a proponer un museo al narcotráfico, que con la voz de la ahora regente en ese lugar, que es de Morena, que según fue su idea, pero lo dijo después de que el tipo del Palacio Nacional fuera el pueblo donde nació el Chapo Guzmán. El joven político es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, además de contar con una maestría en Amparo por la Universidad Autónoma de Durango y de ser doctor de Derecho con orientación constitucional, penal y derechos humanos por el Instituto de Estudios Superiores del Derecho Penal, es lo que dice la información del Infobae.
El ENES llegó al cargo en medio de una gran polémica y la presunta intervención del crimen en los procesos electorales, en donde su principal contrincante al puesto, la candidata de alianza PRI-PAN-PRD, va por Sinaloa, Guadalupe Iribe Gascón, declinó en el último momento por una cuestión de seguridad. Fue el día de las elecciones en el que el hermano de la candidata fue levantado por un grupo criminal, por lo que ella declinó en el último momento. Les exigió a las autoridades todo el peso de la ley contra los responsables de todo lo que no está pasando, dice aquí. Y principalmente al candidato municipal de Morena, José Paz Elenes, culpable de todo lo que no está pasando, acusó en aquel entonces. Esta frase de todo lo que no está pasando era la campaña que tenía Morena en este caso, de que todo lo que no está pasando. Entonces hay que ir en contra de todo lo que no está pasando. Por eso era la frase que ella estaba indicando contra José Paz Elenes, el que dijo que hay que hacer un museo al narcotráfico, homenajeando y alabando al Chapo Guzmán en su tierra, para atraer turistas. ¿Ustedes creen que los turistas van a estar a salvo en un lugar donde el narcotráfico gobierna? Los van a asaltar, los van a secuestrar, los van a matar, van a llevar dinero al lugar, ¿no? Pues se los van a, en este caso, bueno, en este caso, si van con dinero, pues les van a quitar el dinero a los turistas. ¿Cómo se le ocurre hacer un museo a la vergüenza? Porque eso debería de llamarse, ese museo, a la vergüenza. ¿Por qué? Porque es el crimen organizado, porque es lo que debemos de erradicar, ¿por qué? Porque es el mal del país. Y próximamente se va a estrenar películas al respecto. De hecho, ya hay un videojuego de Call of Duty, el nuevo que ha salido, que la historia principal es de México y el narcotráfico, y cómo tanto el ejército y el narcotráfico están vinculados. Más cercano a la realidad no se puede. Y próximamente va a haber películas hablando de la 4T, pero no a favor, sino de la realidad, de lo que es la 4T y todo el pacto que ha hecho y cómo está gastándose todo el dinero y perjudicando a todo mexicano. Eso lo veremos más adelante en una película que se va a estrenar este mes, pero se va a esperar porque como se estrenó una película, no quiere hacer como competencia y que todo el mundo lo pueda ver. Seguramente se va a estrenar para diciembre de este año. Y vamos a hablar de lo que trata esa película porque va a causar controversia. Y el tipo del Palacio Nacional lo va a estar contento con esa película. Porque hay un actor que es Chairo, que actúa en esa película. En una película anti-4T, imagínense eso. Bueno, la nota también continúa diciendo además, la entonces candidata de la alianza reveló que durante toda la jornada electoral recibió diversas amenazas por parte de grupos delincuenciales. Incluso meses después trascendió que Iribe Gascón habló hasta con la madre del Chapo Guzmán, María Consuelo Loera, para que pidiera a sus nietos, o sea, el jefe del cártel de Sinaloa y los chapitos, que son los hijos del Chapo Guzmán, para que intercedieran por ella. Dicha información fue revelada a través de un documento que la Alianza Va por México entregó a la Organización de Estados Americanos, la OEA, para denunciar la presunta intervención del crimen organizado en los procesos electorales del 2021, donde el cártel de Sinaloa, según lo denunciado, precisamente el grupo de los Chapitos, operó en Sinaloa para inmovilizar la estructura política del PRI. Entre tanto, el mismo tipo del Palacio Nacional fue señalado en los días recientes de acudir a Badiraguato para reunirse con los miembros del cártel fundado por el Chapo. No obstante, el tipo del Palacio ha negado dichas acusaciones y reprochó el estigma relacionado con el narcotráfico